Bueno, señores, hoy que estamos hablando del G20 y la visita de Donald Trump, salió este libro, Bienvenido Mr. President, de Leandro Morgenfeld, que está acá con nosotros, que es muy interesante porque cuenta todas las visitas de Estado de presidentes norteamericanos a la Argentina y más allá de la posición política de cada uno con respecto a Estados Unidos. Es muy interesante recordar algunas cosas o conocerlas porque no mucha gente debe saber de estas visitas, ¿no es cierto? La primera visita que fue la de Roosevelt. La primera, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo estás, Leandro? La primera fue la de Interesantísimo el Roosevelt, libro, de sí, verdad, ¿eh? en 1936. En 1936. Yo hace como 15 años que trabajo en la investigación de la historia y la actualidad de las relaciones entre Argentina y Estados Unidos y había descubierto que incluso en la bibliografía especializada las visitas apenas a veces parecían mencionadas y que eran un tema muy importante, ¿no? Uno de los objetivos del libro es jerarquizar el momento de las visitas porque, como vimos recién, esta fue una visita, digamos, de Trump en el marco de una multilateral, pero se condensan ahí, digamos, todas las fuerzas, todos los intereses a favor o en contra. Además, cada visita tiene una causa, ¿no es y cierto? son muy importantes, no hubo tantas, la de Trump que se acaba de concretar fue la séptima, así que 7 visitas nada solo más. 7 visitas de presidentes de Estados Unidos y sí después algunos expresidentes que vinieron, presidentes electos, vicepresidentes, que también le dedicamos un capítulo entero a pensar otras visitas significativas. Pero vamos a repasar un poco estas visitas. La primera, la de Roosevelt, estaba justo, ¿no es cierto? La primera, justo en la presidencia, fue en 1936. Y vos decís una cosa interesante, que en ese momento no era tan común que un presidente saliera de viaje o de gira. Los presidentes prácticamente de Estados Unidos no salían nunca, de ningún país, pero de Estados Unidos no salían al exterior y no vino en avión, esa es una novedad. Vino en un buque que después se utilizó en la Segunda Guerra Mundial para trasladar una de las 2 bombas atómicas que se arrojaron contra Japón. Una gira que le llevó 5 semanas a Roosevelt. Fue a otros países también, ¿no? Aprovechó y fue a Río de Janeiro, la capital por entonces de Brasil, y fue también a Montevideo, ¿no? Aprovechó, digamos, el cono sur. Pero vino a la Argentina porque vino a abrir, sí, la Conferencia de Consolidación de la Paz, que quería establecer un sistema de defensa hemisférico porque se veía venir la Segunda Guerra Mundial. Argentina, los 50 años anteriores, había un poco obstaculizado todos los proyectos norteamericanos y el proyecto del nuevo panamericanismo, y entonces Cordell Hull, que era su secretario de Estado, muy poderoso, Roosevelt acababa de ser reelecto, dijo, hagámosla en la Argentina, porque siempre el país anfitrión, digamos, trata de contemporizar con todos los países, ¿sí? Y que viaje Roosevelt hacia allá. Si Argentina no se opone, que estaba en contra de cualquier sistema de defensa hemisférico, ¿no? Y viene Roosevelt acá, el presidente justo decreta un feriado nacional, cuando llega y cuando se va, pero no como el que tuvimos ahora para que la gente no se movilice contra el G20 o contra Trump, todos, sino a favor. Tuvo una recepción impresionante. Tuvo una recepción importante en el puerto, una recepción importante en la Casa, se trasladó en un descapotable a la Casa Rosada y una pequeña multitud lo saludó incluso en el balcón de la Casa Rosada. Pero fue al Congreso y ahí ¿qué pasó? Y ahí es increíble. Fue el primer episodio de un inicio de una relación que ya venía siendo tensa, yo eso lo trabajo en otros libros, pero cuando iba a hablar en el Congreso de la Nación con el presidente justo al lado, a abrir esta conferencia, primera vez que se transmitía por radio, en directo a todo el mundo, obviamente no había televisión, estaba por empezar a hablar y se escucha un grito que dice abajo el imperialismo, y se dan vuelta todos y el presidente justo mira para abajo y dice en voz baja, ese fue mi hijo, ¿no? Liborio impresionante. Justo. Liborio Justo, que era marxista, ¿no es cierto? Trotskista, creo. Era un presidente, era el hijo del presidente, sí, un militante de izquierda. Estuvo en la reforma universitaria, ¿no? Sí, murió hace algunos años, con más de 100 años, vivió muchísimo. Personaje, Liborio Justo. Y la convence a la madre para que lo dejen entrar al Congreso y como hijo del presidente. Abajo el imperialismo y es el hijo del presidente y se escucha por todo el mundo. Se escucha, lo escucha Roosevelt, incluso están las grabaciones y el video se puede ver, está en internet. Y va preso, ¿no? Va preso, después va unos días preso y después lo mandan a La Pampa y hace una suerte de destierro interno y no se habla con el padre por mucho tiempo. Y bueno, ¿qué te parece? El momento que lo hizo pasar. Después pasan muchos años hasta que vuelve un presidente. Viene Eisenhower en los 60. En 1960, en su último año de gobierno, antes de irse, en un momento muy particular, porque unos meses antes había triunfado la Revolución Cubana. Había estado en 1959 Fidel Castro acá, ya después del triunfo de la Revolución, en una conferencia latinoamericana. Estaba Frondizi, vamos a decir. Frondizi se juntaba, recibía a todos, a Eisenhower, a Fidel Castro, al Che Guevara también. Al Che Guevara, sí, lo reciben en el 61, después de la conferencia que se hace en Punta del Este por el tema económico, cuando se lanza la Alianza para el Progreso, viene clandestino, 5 horas nada más. Eso lo cuenta muy bien Albino Gómez. Claro, que él estaba ahí que era presente. El secretario de Frondizi.
lo recibe medio así. Y casi le cuesta un golpe de Estado, ¿no? Sí, Porque sí. uno de los decanes anuncia a los jefes de las armas de que está clandestino el Che, que vino a ver si Argentina podía mediar entre Estados Unidos y Cuba en un momento muy tenso de la revolución. Pero Eisenhower viene en el 60, un año después de que Frondizi fue el primer presidente argentino que viaja en el 59 a Estados Unidos, retribuye esa visita y un poco está sondeando con distintos gobiernos de la región si tiene apoyo para una acción militar contra Cuba, que ya la estaba armando la CIA y la va a concretar en realidad Kennedy al año siguiente, que asume que es su sucesor, ¿no? Esa visita es muy interesante, la del 60 pasa de todo, está en Buenos Aires, en Mar del Plata, unas horas, donde lo declaran ciudadano ilustre, y después viaja a Bariloche y va a inaugurar otra tradición que es muchos presidentes que vienen van a visitar al Yao Yao en Bariloche. Y en las tres ciudades, por ejemplo, se producen movilizaciones de militantes peronistas contra la proscripción. No eran contra Eisenhower, pero era la para... la proscripción del peronismo. Y ya lleva 4 años y medio el peronismo, la principal pero fuerza ahora me proscripta. estoy acordando, hubo una visita de De Gaulle también, creo que ya estaba Ilia. La de De Gaulle fue en el 64 y también con medio Ilia. trataron de equiparar ¿no? a De Gaulle. De Gaulle, Perón, sí, fue como una visita a favor de De Gaulle, emparentándolo con ese líder que hubo era... una exposición acá en la Embajada de Francia no hace tanto sobre ese tema, muy interesante. Bueno, una de las ideas del libro es vincular la política externa con la política interior y cómo incluso las movilizaciones populares en muchos momentos determinaron, condicionaron, generaron ahí o rispideces o apoyos en temas de política exterior que a veces parece que están alejados de las preocupaciones de la mayor parte de la población. Y yo descubro en el libro que no es tan así, digamos. Y seguro que no. Lo que pasa es que acá no se le da mucho espacio a la política exterior, en los diarios, no sé. Ahora con el G20 se vio, se hablaba más por ahí de los modelos, de las mujeres, de las hay muchos programas periodísticos que no tenían la menor idea y se notó bastante, ¿no? Bueno, ¿cuál fue el próximo después de Eisenhower? Pasaron 30 años después. Otra vez 30 años. Otra vez 30 años. El siguiente fue Bush, que acaba de fallecer hace unos días. Y durante la cumbre. Bush padre vino primero en 1990. Y después vino... No, digo que falleció ahora durante el G20. Durante la cumbre actual. No, pensé que decíamos Bush hijo, que murió en... Ahí ya en pleno menemismo, relaciones carnales. Ahí empezaron. Todavía no era Di Tella el canciller, era Cavallo, que después va a transformarse de canciller a ministro de Economía. Y Di Tella fue el canciller que acuñó aquella frase, que después se arrepintió un poco, de las famosas relaciones carnales con Estados Unidos. Esa visita fue muy importante para Menem porque fue 3 o 4 días después de un alzamiento a cara pintada. De Seineldin. De Seineldin. Él estaba en Brasil, todos le recomendaron que cancele la visita porque todavía no se había terminado de sofocar este levantamiento, y un apoyo muy fuerte que recibe Menem es que el embajador Todman ratifica, todavía no había terminado el lanzamiento, que va a venir a la Argentina, ¿no? Y es donde Menem le ofrece algo que estaba teniendo mucha resistencia interna, que es participar en lo que fue después la primera guerra del Golfo contra Irak. Que se mandaron. Enviamos 2 barcos. Había una resistencia enorme en el Congreso que tenía que aprobarlo, no solo en la Unión Cívica Radical, sino en el propio Partido Justicialista. Y la visita un poco de Bush le sirvió para consolidarse y tener ese consenso con mucho apriete también de voto de los diputados para participar en esa guerra del Golfo. También un episodio como el del 36, en este caso el diputado Zamora, el único diputado de izquierda que había en ese momento, cuando Duhalde comanda esa bicameral para fue una visita de Estado, así que fue al Congreso, Zamora un poco gritó, a los gritos, ¿no? Le dicen no estamos todos de acuerdo con esto y lo sacan a los empujones el diputado Albamonte y otros congresistas. Liborio Justo. Exacto, eso emuló, digamos, 50 y pico años después aquello de Liborio. Pero bueno, fue una relación muy cercana, medio de amistad que tenía Bush con Menem. Sí, se había empezado el año anterior en una asamblea de la ONU en Nueva York, donde Menem hace una travesura que tenía asignado otro asiento, saca los papelitos y se sienta al lado de Bush y le dice, nosotros somos del mismo palo. ¿Qué habrá entendido Bush del mismo palo? No sé, porque no hablaba nada de español y el inglés de Menem era bastante malo, pero inician ahí. Pero le dio resultado, digo. Y él inaugura además lo que se llamó la diplomacia del tenis y después la diplomacia del golf. Después de ese incidente. Ahí en Yao Yao también. Exacto. Primero fue la del tenis acá en la visita del 90, ¿no? Esa misma tarde, fuera de protocolo, lo invita a jugar al tenis al golf, después de ese episodio que tiene con Zamora. Así que ahí van trabando una amistad y después van a ir a jugar al golf en otros momentos, incluso ya no Bush como presidente, que lo visita. En el 99 lo vuelve a visitar a Menem ya como expresidente. Vos marcás acá en el libro
Y es cierto, Menem fue el único presidente que recibió a 2 presidentes. Hasta Macri. Macri ahora es el segundo Claro. porque recibió a Obama y ahora a Trump. Con la diferencia que Menem en 10 años y Macri lo hizo en un solo mandato. Sí, en un mandato, porque recibió a Bill Clinton después, ¿no es cierto? Él recibió a Bill Clinton en 1997, Sí. en su segundo mandato. Otra visita importante, una visita compleja porque 3 semanas después había elecciones, que son las primeras elecciones que va a perder, además Pero Menem, a manos de la Alianza. Vos lo decís en el libro, que no es común que un presidente de Estados Unidos vaya a un país cuando hay inminencia de elecciones. Exacto. ¿Y por qué vino en ese momento? Tuvo una anécdota, iba a venir antes, como varios 5 o 6 meses antes, tiene una lesión, se cae, lo tuvieron que operar de la rodilla, estuvo convaleciente un tiempo y una gira que iba a hacer a México, a la Argentina y otros países, la tiene que modificar y viene 15 o 20 días antes de las elecciones de medio término, las elecciones legislativas, pero hace algo también distinto a otras visitas, que es que se reúne con Menem, pero se reúne con los 5 jefes de la Alianza. ¿No? Esa es Vamos una a novedad recordarlo, los 5 que se acuerda. Era Alfonsín, Graciela Fernández Mejía. A ver, déjame ver si me acuerdo. Alfonsín, Graciela Fernández Mejía, Terráneo. ¿Y qué más? Chacho Álvarez. Y quien iba a ser presidente de la Alianza, te falta ahí. Y de la Rúa, obviamente. Y de la Rúa, obviamente. Sí. Se junta con ellos y justamente van a ganar las elecciones. Ahí en esa visita hubo 2 cosas importantes. Anuncia que la Argentina pasa a ser aliado extra OTAN de Estados Unidos, o que va a proponer al Congreso la inclusión de la Argentina, que era un poco ponerle la cocarda, como lo dice el mismo canciller, a este alineamiento que plantea el gobierno de Menem y Ditela con Estados Unidos. Y el otro tema en discusión era el proyecto del ALCA. Bueno, ahí ya se empieza a hablar. Ahí ya se está discutiendo. Después, porque el cuando ALCA, viene Bush hijo, pasa lo de Kirchner y bueno, no al ALCA, etcétera, ¿no? ¿Cuándo se decide que sea en la Argentina la cuarta cumbre de las Américas, que es la de Mar del Plata? Ahí, porque Menem en ese momento propone a la Argentina porque el ALCA tenía que entrar en vigencia el 1 de enero del 2005. Menem dice, hagamos la reunión en Argentina, que era el principal aliado de Estados Unidos en ese momento, para celebrar con todos los mandatarios de América, menos el de Cuba, ¿sí?, que se puso en vigencia el ALCA. Por supuesto, después vino el 2001, todos los cambios geopolíticos que se produjeron en América Latina y esa reunión que se terminó haciendo en la Argentina, en Mar del Plata, fue la tumba del ALCA, no fue la celebración, sino que fue la tumba del ALCA. Así es. Esa fue la quinta visita de un Esa fue la presidente. quinta visita, después vino Obama. Después vino Obama. Porque vos lo que marcás también en el libro es que después de este episodio, no al ALCA y todo lo que pasa en Mar del Plata, 11 años sin 11 años ninguna relación, ¿no es cierto? Ninguna visita por lo menos. Relaciones había, Obviamente, incluso con el kirchnerismo bueno, a veces tenían momentos de entendimiento. Sí hubo una gira significativa por el Cono Sur en el 2011 de Obama, pero va a Brasil, va a Chile, después se va a Centroamérica, sobrevuela la Argentina, que es una cosa muy rara porque siempre que van a Brasil vienen a la Argentina y viceversa, en general. En este caso no lo hizo Trump porque era otro tipo de viaje, venía específicamente a la cumbre del G20, pero en general van a los 2 países. Cuando fue, por ejemplo, Truman en el 47 a Río de Janeiro, cuando se firmó el TIAR, no vino a la Argentina, pero era una cumbre regional. Hay que diferenciar de las visitas que son bilaterales de aquellas visitas que vienen como la del 36 o como la reciente de Trump, que vienen en realidad a una cumbre multilateral. Claro, seguro. La de Obama fue un gran gesto para Macri, ¿no? Porque acababa de asumir Macri, Obama estaba en su último año y fue a Cuba, la famosa histórica visita que hace a Cuba después de 80 años, y después viene a visitar específicamente a la Argentina. Esa sí fue una visita bilateral y creo que fue un premio a este realineamiento que planteó el gobierno de Macri con Estados Unidos, que lo después de este corte tan fuerte, ¿no es cierto? Con después el de ese corte de varios años. Y bueno, y ahora la de Trump. Hicimos como un repaso de toda la historia de las visitas de los presidentes, como dice el libro, de Roosevelt a Trump. Las visitas de los presidentes estadounidenses en la Argentina. Es interesantísimo el libro, ¿eh? Bueno, te agradezco y la verdad que no lo pensamos, o sea, yo me dedico a la academia, obviamente, a investigador, soy investigador del CONICET, etcétera, pero me parece importante estos temas ampliarlos a quien le interesa la historia en general, la política, las relaciones internacionales. Está, digamos, y busqué una serie de anécdotas en cada una de las visitas. Tiene un montón que acá, bueno, por tiempo no lo pudimos decir, pero es muy entretenido de leer. Gracias, Leandro, por haber. Muchas gracias a vos, Cristina. Ya volvemos, no se vayan.